Joel Abad hizo algunas recomendaciones, dijo que existe el desarrollo tecnológico constante que lleva a los sectores empresariales a anhelar leyes que permitan flexibilizar el despido de trabajadores y ello hay que impedirlo. La estabilidad laboral debe ser una garantía para proteger al trabajador y sus familias, es lo que dijo. Tercera intervención, en el uso de la palabra, la asambleísta Natalie Viteri. En pro de mejorarlo o corregir algo que se haya encontrado. Y en base a eso debo decir, para empezar, que se han identificado varios artículos que plantean reformas cuyo texto es exactamente el mismo que se encuentra vigente, lo cual sugiere mejor hacer una revisión del texto del proyecto contrastando con el texto que está en este momento vigente para que no hayan este tipo de errores, aunque igual les voy a señalar algunos. En el artículo 1, por ejemplo, es exactamente el mismo que ya se encuentra vigente. El artículo 2, considerando que el artículo 2 incorpora la definición de trabajo digno, se sugiere que este numeral se incluya en el parágrafo primero de las definiciones y reglas generales del título primero del contrato individual de trabajo. En el artículo 4, que elimina el artículo vigente relativo a la irrenunciabilidad de derechos y se reemplaza como uno relativo a principios, no consta en estos principios tampoco la irrenunciabilidad, con lo que estaría eliminándose la del Código del Trabajo y representa obviamente detrimento a los derechos laborales. En el artículo 6, un nuevo artículo relativo a la prohibición de precarización laboral. Hay que considerar su relación con el trabajo digno para que se incluya este artículo a continuación de aquel. En el artículo 9, la reforma del artículo 10 del Código del Trabajo vigente, se elimina un párrafo relativo a empleadores de los obreros de las obras públicas nacionales o locales y hay que ver si es pertinente esta relación, porque entonces cómo se van a manejar las relaciones entre ese trabajador y esos empleadores. En el artículo 11, numeral 2, los contratos dice, abro comillas, los contratos por determinada por el giro del negocio. Supongo que es un error de redacción porque debería ser los contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Eso según la clasificación de los contratos que está en el mismo artículo 11 del Código del Trabajo. En el artículo 12 se incorporan 3 artículos a continuación del 15, entre los que se encuentra el contrato por tarea y contrato a destajo, figuras que ya están contempladas en el artículo 16 vigente, es decir, estaría dándose una duplicidad. En el artículo 16, que modifica el 19, también plantea un texto que ya se encuentra vigente. El artículo 25, lo mismo, que modifica el artículo 58, es el mismo texto que ya se encuentra vigente. En el 35, el artículo 35, que reforma el 80, referente al salario, dice que el salario o sueldo mensual debe cubrir las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Y esto sería lo ideal, solamente que sabemos que nosotros tenemos un valor por canasta básica y otro valor por remuneración básica unificada y que cuando no se llega a un acuerdo entre trabajadores y empleadores es finalmente el ministerio el que define. En ese caso se debe precisar además que es el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios o por el Ministerio del Trabajo quien va a fijar este salario básico unificado y establecer en esto no solo las necesidades básicas, sino más bien lo que se mantiene en el día a día, hoy por hoy, que es el salario básico unificado. En el artículo 44, se suprime que le otorga al Ministerio de Trabajo y Empleo la atribución de resolver las dudas, pero no dice dónde tienen que acudir los usuarios ahora que le quitan esta atribución al Ministerio del Trabajo. En el artículo 45, cuando hablan de la 14ª remuneración, también debe ser un error, se ha eliminado la palabra mensual y solamente dejan que es la 12ª parte de la remuneración. Eso significaría que tomaría un sueldo, lo dividiría para 12 y esa sería la 14ª y tiene que especificarse cómo es la 14ª remuneración, una 12ª parte del total de los sueldos en el año. Adicionalmente, si un trabajador por cualquier causa saliera o fuera separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, tiene que recibir la parte proporcional de esa 14ª remuneración, que es lo que se encuentra vigente, pero aquí lo están eliminando, con lo que le quitarían ese derecho al trabajador. Artículo 46,
dentro del concepto de remuneración unificada, le están otorgando al Consejo Nacional de Trabajo y Salario la facultad de fijación de sueldos y salarios de los trabajadores sujetos a este Código de Trabajo del sector privado y el público. Y ahí podría haber una confusión con la ley de funcionarios públicos. En el artículo 57, que sustituye al 144, deben llevar los empleadores sobre los empleados que trabajen, el registro que deben llevar los empleadores sobre los empleados que trabajen en la parte subterránea de las minas o canteras, y lo cambian por una definición de trabajo subterráneo, que no es lo mismo. El artículo 58, que reforma el 144.1, prohíbe el trabajo subterráneo a las personas menores de 21 años, pero hay que recordar que el 138 ya prohíbe este trabajo para las mujeres y los varones menores de 18 años. Entonces, habría ahí una contradicción. El 144.2 que están tratando de reformar se duplica en el 141 del Código del Trabajo vigente. El 59 es lo mismo, no existe reforma. El artículo del proyecto es exactamente el mismo del Código del Trabajo vigente. En el artículo 64 ya existen artículos enumerados a continuación del 152, hay que agregar los artículos propuestos en el mismo formato, lo mismo en el 67 a continuación del 156, como ya hay enumerados hay que agregarlos en el mismo formato. Y hay algo sí importante de tener aquí en cuenta. Este artículo está relacionado con las enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, congénitas, degenerativas, etcétera. Y establece ahora que para probar su condición se establece como requisito presentar un certificado médico emitido por el IES. Sin embargo, sabemos, porque aquí lo discutimos y vienen los padres o los enfermos con este tipo de condiciones, que en el Ecuador hay carencia de profesionales médicos en el sistema de salud ecuatoriano para diagnosticar adecuadamente este tipo de enfermedades. Si se lo deja solo con un certificado del IES, va a haber muchísimas personas que no lo puedan obtener, no porque no tengan la condición, sino porque no hay el médico que les pueda certificar o diagnosticar lo que tienen. Estas observaciones las haré llegar a la comisión respectiva para que puedan ser tomadas en cuenta. Gracias, señora presidenta. A usted, señor.